El organismo universal, una reflexión filosófica sobre Dios, la gravedad y la arquitectura de la creación. Advertencia al lector. Este ensayo no propone una nueva teoría física ni pretende reemplazar las leyes de Newton, Einstein o la cosmología contemporánea. Su propósito es filosófico. Parte de una analogía entre la organización biológica y la organización del universo para explorar una pregunta que permanece abierta. ¿Es posible que la gravedad, la vida y la conciencia sean manifestaciones de un principio organizador más profundo? El lector no encontrará aquí demostraciones experimentales, sino un ejercicio de reflexión, porque toda gran idea comenzó alguna vez con una pregunta. ¿Y si la gravedad fuera el equivalente al reconocimiento celular de un organismo? Prólogo. La pregunta que nunca nos hicimos, desde que el ser humano levantó por primera vez la vista hacia el cielo nocturno, buscó comprender el orden del universo. Las estrellas parecían obedecer una armonía silenciosa. Los planetas recorrían trayectorias precisas. Las estaciones regresaban con una regularidad que sugería la existencia de un orden profundo. Durante siglos interpretamos ese orden como una manifestación divina. Más tarde la ciencia comenzó a describirlo mediante leyes naturales. La gravedad, la mecánica, la termodinámica y finalmente la relatividad transformaron nuestra manera de comprender el cosmos. El universo dejó de ser únicamente un escenario de mitos para convertirse también en un inmenso laboratorio gobernado por principios matemáticos. Gracias a ese conocimiento construimos telescopios capaces de observar galaxias situadas a miles de millones de años luz. Caminamos sobre la Luna, enviamos sondas hacia los límites del sistema solar. Descubrimos agujeros negros, estrellas en neutrones y la expansión del universo. La ciencia respondió preguntas que durante milenios parecieron inalcanzables. Sin embargo, cada respuesta abrió nuevas incógnitas. Sabemos describir con extraordinaria precisión el comportamiento de la gravedad, pero aún discutimos cuál es su naturaleza más profunda. Comprendemos cómo se forman las estrellas, pero seguimos preguntándonos por qué el universo posee precisamente las condiciones que permiten la existencia de la materia, la vida y la conciencia. Conocemos la estructura del ADN y el funcionamiento de una célula, pero todavía debatimos el origen último de la organización biológica. Quizás esas preguntas pertenezcan a disciplinas diferentes, quizás no. La historia del conocimiento demuestra que muchas fronteras entre las ciencias desaparecieron cuando apareció una idea capaz de unirlas. Durante siglos, la electricidad y el magnetismo parecían fenómenos independientes. Hoy sabemos que constituyen manifestaciones de una misma realidad. La materia y la energía también fueron consideradas conceptos distintos hasta que la física reveló su profunda relación. Este ensayo nace de una intuición semejante. No pretende demostrar una nueva teoría física ni reemplazar las leyes aceptadas por la ciencia. Tampoco busca ofrecer una explicación religiosa al universo. Su propósito es mucho más sencillo y al mismo tiempo más ambicioso: explorar una analogía.
¿Qué ocurriría si el universo pudiera comprenderse no solo como una inmensa maquinaria, sino también como un organismo? La biología nos enseña que ningún ser vivo existe gracias a un único principio. Un organismo permanece unido por millones de células que cooperan, se comunican, se reconocen y cumplen funciones específicas dentro de una totalidad. Cada tejido posee una identidad. Cada órgano desempeña una tarea distinta. Ninguna célula comprende el organismo completo y sin embargo todas participan de él. Esa observación inspira la pregunta central de esta obra. ¿Podría el universo responder a un principio organizador semejante? No se trata de afirmar que las galaxias sean órganos en un sentido literal, ni que las estrellas sean células. Las analogías tienen límites y no deben confundirse con demostraciones. Sin embargo, también posee una virtud extraordinaria. Permiten formular preguntas que antes no existían. Tal vez la gravedad no sea únicamente una fuerza o una consecuencia de la geometría del espacio-tiempo. Tal vez representen desde una perspectiva filosófica la expresión visible de una organización más profunda. Si esa posibilidad mereciera siquiera ser pensada, entonces cambiaría también nuestra manera de comprender la vida. La conciencia dejaría de ser un accidente aislado. La existencia adquiriría un contexto mayor y la antigua pregunta por Dios encontraría una formulación completamente distinta. Durante milenios imaginamos a Dios como una realidad situada fuera del universo, observando la creación desde una distancia infinita. Pero existe otra posibilidad. ¿Y si el universo no fuera una obra construida por Dios? ¿Y si el universo fuera en sí mismo la expresión de su propia existencia? En este caso nosotros no viviríamos dentro de Dios como habitantes de una casa. Seríamos parte constitutiva de Él. Del mismo modo que una célula pertenece al organismo que le da origen, una célula jamás se encuentra al organismo alejándose de él. Solo puede comprenderlo cuando descubre que siempre formó parte de una totalidad mayor. Quizás nuestra búsqueda espiritual haya sido durante siglos la dirección opuesta. Tal vez nunca debíamos buscar a Dios fuera del universo. Tal vez la pregunta correcta no sea ¿dónde está Dios? Tal vez la verdadera pregunta sea ¿de qué manera participamos nosotros en su organismo? Con esa pregunta comienza este ensayo y quizás también una nueva manera de contemplar el universo. Capítulo 1. El organismo universal. Cuando el universo dejó de ser una máquina. Durante gran parte de la historia, el ser humano contempló el cielo con una mezcla de admiración y temor. Cada amanecer, cada eclipse y cada movimiento de las estrellas parecían responder a la voluntad de fuerzas invisibles. El universo era un misterio habitado por dioses, espíritus y símbolos. No existía una separación clara entre la naturaleza y lo sagrado. Ambas formaban parte de una misma experiencia. Con el paso de los siglos comenzó una transformación extraordinaria. La observación reemplazó lentamente a la especulación. La matemática empezó a describir aquello que antes solo podía imaginarse. El movimiento de los astros dejó de ser un lenguaje exclusivo de los mitos para convertirse en un fenómeno susceptible de ser medido y comprendido. Fue entonces cuando surgió una de las revoluciones intelectuales más importantes de la humanidad. Isaac Newton observó que la caída de una manzana y el movimiento de la luna obedecían al mismo principio.
Aquello cambió para siempre nuestra forma de pensar. El cielo y la tierra dejaron de ser mundos separados. Una única ley parecía gobernar ambos. Por primera vez el universo podía describirse como un sistema ordenado. La gravedad permitió explicar las órbitas de los planetas, el movimiento de los cometas y la caída de cuerpos con una precisión nunca antes alcanzada. Durante más de 2 siglos, aquella visión fue suficiente para interpretar casi todos los fenómenos conocidos. Sin embargo, Newton nunca afirmó haber descubierto la causa última de la gravedad. Había descrito con extraordinaria precisión cómo se comportaba, no por qué existía. Esa diferencia suele pasar inadvertida. Una ley científica describe relaciones observables entre los fenómenos, explica cómo ocurren, pero responder por qué existen esas relaciones pertenece a un nivel diferente de interrogación. 2 siglos más tarde, Albert Einstein transformó nuevamente nuestra comprensión del universo. La gravedad dejó de entenderse como una fuerza que actuaba a distancia para interpretarse como la consecuencia de la curvatura del espacio-tiempo producida por masa y la energía. La explicación era más profunda, pero también habría nuevas preguntas. ¿Por qué la masa curva el espacio-tiempo? ¿Por qué el universo posee precisamente esa geometría? ¿Por qué existen leyes capaces de organizar la materia con semejante precisión? La ciencia continúa investigando esas cuestiones y probablemente lo seguirá haciendo durante mucho tiempo. Sin embargo, existe una consecuencia filosófica que rara vez advertimos. A medida que la física avanzó, el universo comenzó a parecerse cada vez más a una inmensa máquina. Las galaxias fueron interpretadas como engranajes, las estrellas como motores termonucleares, los planetas como cuerpos sometidos a ecuaciones, la materia se convirtió en partículas, las partículas en campos y los campos en expresiones matemáticas. Nada de esto es incorrecto. De hecho, constituye uno de los mayores logros del pensamiento humano. Pero toda descripción posee también un límite. Una máquina puede explicarse completamente mediante sus piezas, un organismo no. Un reloj continúa siendo un reloj, aunque reemplacemos uno de sus engranajes. Un ser vivo no conserva necesariamente su identidad cuando alteramos la organización que une sus partes. La diferencia entre una máquina y un organismo no reside únicamente en los materiales que los componen, reside en la manera en que esos materiales se relacionan. Una máquina puede desmontarse sin perder el significado de cada una de sus piezas. En un organismo ocurre exactamente lo contrario. Una célula aislada pierde gran parte del sentido que posee dentro del cuerpo. Un tejido solo existe porque forma parte de un organismo. Un órgano únicamente adquiere significado dentro del organismo completo. La biología no estudia simplemente componentes, estudia relaciones, estudia organizaciones, estudia cooperación, estudia información. Quizá esa sea una de las mayores diferencias entre la física clásica y la biología. Mientras una busca comprender las leyes que gobiernan el movimiento de la materia, la otra intenta comprender las leyes que permiten la aparición del orden. Y aquí aparece la pregunta que da origen a este ensayo. ¿Es posible que el universo haya sido interpretado durante siglos casi exclusivamente desde el lenguaje de la mecánica? No se trata de negar ese lenguaje. Sería absurdo hacerlo. Gracias a él comprendemos los movimientos planetarios, las órbitas, las reacciones nucleares y el nacimiento de las estrellas.
¿Existe un segundo lenguaje capaz de describir aspectos del universo que la mecánica por sí sola pretenden explicar? La biología enseña que la organización no es una propiedad secundaria, es la condición necesaria para que exista un organismo. Ninguna célula decide individualmente formar un corazón. Ninguna neurona comprende el funcionamiento completo del cerebro. Sin embargo, el organismo existe como una realidad superior que integra funciones diversas de una célula de una única identidad. ¿Qué ocurriría si el universo respondiera al menos filosóficamente a un principio semejante? No afirmamos que las galaxias sean órganos, ni que las estrellas sean células. Eso sería confundir una analogía con una demostración. Lo que proponemos es algo distinto. Quizás la organización observada en los sistemas biológicos pueda inspirar una nueva manera de pensar la organización del cosmos. Las grandes revoluciones científicas no comenzaron ofreciendo respuestas, comenzaron formulando preguntas que nadie se había atrevido a plantear. Copérnico preguntó si la Tierra debía ocupar el centro del universo. Darwin preguntó si las especies podían transformarse. Einstein preguntó qué ocurriría si la velocidad de la luz fuera siempre la misma. Este ensayo no aspira a ocupar el lugar de esas revoluciones, pero sí desea recuperar el valor de una pregunta. ¿Y si el universo no fuera únicamente una máquina gobernada por leyes físicas? ¿Y si además pudiera comprenderse como un organismo cuya unidad todavía no alcanzamos a percibir? Responder esa pregunta no corresponde exclusivamente a la física, tampoco exclusivamente a la biología. Pertenece al territorio donde ambas disciplinas se encuentran con la filosofía, y es precisamente allí donde continuará este viaje. Capítulo 2. La anatomía del organismo universal. Toda analogía tiene límites, pero también posee una virtud extraordinaria. Nos permite mirar una realidad conocida desde una perspectiva completamente nueva. Antes de continuar este recorrido, es necesario detenernos en una aclaración fundamental. Este ensayo no sostiene que el universo sea, en sentido biológico, un ser vivo. La ciencia no dispone de evidencias que permitan afirmar semejante idea, y sería un error presentar una reflexión filosófica como si fuera una conclusión científica. Lo que proponemos es otra cosa. Imaginemos que un biólogo nunca hubiera visto una ciudad. Si lo lleváramos a contemplar una gran metrópolis desde un satélite, probablemente observaría una organización compleja. Vería redes de circulación, centros de actividad, distribución de recursos, comunicación permanente y regiones con funciones diferentes. Podría describir semejanzas con un organismo. Naturalmente, una ciudad no es un ser vivo. Sin embargo, la analogía le permitiría comprender ciertos aspectos de su funcionamiento. Con el universo puede ocurrir algo semejante. No pretendemos demostrar que el cosmos posea órganos, tejidos o células en el sentido literal de la biología. Lo que buscamos es explorar si la organización jerárquica que caracteriza a los organismos puede ayudarnos a formular nuevas preguntas sobre la arquitectura del universo. Quizás el primer paso consista en recordar cómo se organiza la vida. La arquitectura de un organismo. Todo organismo complejo posee una estructura jerárquica. Dos átomos forman moléculas. Las moléculas constituyen organelas. Las organelas permiten la existencia de una célula. Las células se especializan y forman tejidos. Los tejidos constituyen órganos. Los órganos trabajan de manera coordinada dentro del sistema. Y todos esos sistemas constituyen un único organismo.
Lo extraordinario es que cada nivel posee propiedades que no existen en el nivel anterior. Un átomo aislado no está vivo, una molécula tampoco, una proteína no tiene conciencia. Sin embargo, cuando millones de estructuras comienzan a organizarse de una manera determinada, aparecen propiedades completamente nuevas. La vida no reside en una sola molécula. La vida emerge de la organización. Ese principio resulta profundamente interesante, porque quizás la organización sea tan importante como los componentes que organiza. La arquitectura del universo. Cuando observamos el cosmos, descubrimos otra jerarquía. Las partículas elementales constituyen los átomos forman moléculas, las moléculas constituyen planetas, estrellas y nubes interestelares. Las estrellas se agrupan en sistemas planetarios, los sistemas forman regiones estelares, las regiones constituyen galaxias, las galaxias integran a cúmulos, los cúmulos forman supercúmulos y todos ellos participan de un único universo observable. La semejanza no consiste en los objetos, consiste en la organización. Ambas realidades parecen construirse mediante niveles crecientes de complejidad. La pregunta es inevitable. ¿Es simplemente una coincidencia? ¿O toda realidad compleja necesita organizarse siguiendo principios jerárquicos? No tenemos una respuesta definitiva, pero la pregunta merece permanecer abierta. Un posible paralelismo filosófico. Si aceptamos la analogía única como herramienta de reflexión, podríamos imaginar una correspondencia conceptual, no una equivalencia científica, una correspondencia filosófica. La organización biológica en átomos, moléculas, células, tejidos, órganos, sistemas y organismos se corresponde con la organización cosmológica. Partículas fundamentales, átomos, moléculas cósmicas, sistemas planetarios, regiones estelares, galaxias, cúmulos galácticos y universo. El organismo es paralelo al universo. ¿Por qué comparar un sistema planetario con una célula? No porque ambos poseen la misma estructura, sino porque constituyen unidades funcionales relativamente estables dentro de una organización mayor. Una célula mantiene un equilibrio interno. Un sistema planetario también mantiene un equilibrio dinámico durante enormes escalas de tiempo. Ambos poseen identidad sin dejar de pertenecer a una estructura superior. Del mismo modo, una galaxia podría entenderse filosóficamente como un organismo, como un órgano, no porque tenga tejido biológico, sino porque integra miles de millones de sistemas menores que cooperan dentro de una organización más amplia. La analogía no busca demostrar, busca comprender. La especialización. En medicina sabemos que ninguna célula puede realizar todas las funciones. Las neuronas transmiten información. Los hepatocitos transforman sustancias. Los osteocitos construyen huesos. Las células inmunológicas defienden al organismo. Cada una cumple una misión específica. La diversidad no representa desorden, representa organización. Entonces surge una pregunta fascinante. ¿Ocurre algo semejante en el universo? Las galaxias espirales son diferentes de las elípticas. Las estrellas poseen masas distintas. Existen agujeros negros, nebulosas, púlsares y cuásares. La física explica cómo se forman muchas de estas estructuras. Pero desde una perspectiva filosófica podríamos preguntarnos si esa diversidad cumple algún papel dentro de una organización más amplia. No conocemos la respuesta, pero la pregunta modifica profundamente nuestra forma de observar el cosmos.
El problema de la escala. Existe una razón por la cual esta hipótesis puede parecer extraña. Nuestra escala de observación, una célula vive dentro del organismo sin percibirlo completamente, conoce únicamente su entorno inmediato. No observa simultáneamente el cerebro, el corazón y los pulmones. Carece de perspectiva. Nosotros podríamos encontrarnos en una situación semejante. Observamos una pequeña región del universo. Nuestra galaxia constituye apenas una entre cientos de miles de millones. El universo observable podría no representar la totalidad de la realidad. Nuestra dificultad para comprender el conjunto quizás no provenga de una falta de inteligencia, quizás provenga simplemente de nuestra posición dentro del sistema. Una célula jamás puede contemplar el organismo completo, no porque sea incapaz, sino porque forma parte de él. La unidad invisible. Existe otra característica compartida por todos los organismos, la unidad. Cuando observamos un cuerpo humano, no vemos 30 billones de células, vemos una sola persona. La unidad no elimina la diversidad, la integra. Quizás el universo posee una unidad semejante, no necesariamente una unidad física observable, tal vez una unidad de organización. Si fuera así, entonces la gravedad podría dejar de interpretarse únicamente como una interacción entre masas. Podría entenderse filosóficamente como una manifestación visible de una unidad mucho más profunda. No afirmamos que así sea, todavía no, pero el camino comienza a tomar forma. Porque toda organización necesita un principio que mantenga relacionadas sus partes. En biología, ese principio adopta múltiples formas: comunicación, reconocimiento, intercambio de información y cohesión. ¿Existe un equivalente cosmológico? Esa será precisamente la pregunta que abordaremos en el próximo capítulo. Tal vez la gravedad no sea el origen de la organización. Tal vez sea su consecuencia más visible. La gravedad, fuerza o principio de cohesión. Sabemos describir la gravedad con extraordinaria precisión. Este capítulo no cuestiona ese conocimiento. La pregunta es otra. ¿Podría la gravedad ser la manifestación de un principio organizador aún más profundo? La gravedad es probablemente una de las experiencias más cotidianas de nuestra existencia. Antes de aprender a hablar, ya la hemos experimentado. Todo cae, todo posee peso, todo permanece ligado a la tierra. Sin embargo, aquello que parece más familiar continúa siendo uno de los mayores misterios de la naturaleza. Desde la formulación de Isaac Newton, la gravedad pudo describirse mediante una ley matemática capaz de explicar el movimiento de los cuerpos con una precisión extraordinaria. Gracias a esa ley, fue posible calcular órbitas, predecir eclipses y comprender el comportamiento de los planetas. 2 siglos después, Albert Einstein transformó esa comprensión al proponer que la gravedad no debía interpretarse como una fuerza que actuaba a distancia, sino como la consecuencia de la curvatura de espacio-tiempo producida por la masa y la energía. Ambas teorías representan algunos de los logros intelectuales más importantes de la humanidad. Este ensayo no pretende sustituirlas. Por el contrario, parte de ellas. Pero precisamente porque ambas describen con tanta precisión el comportamiento de la gravedad, surge una pregunta que permanece en el territorio de la fisiología. ¿Por qué el universo necesita un principio capaz de mantener organizada la materia? No preguntamos cómo funciona, preguntamos por qué existe. Esa diferencia cambia completamente la naturaleza del problema. Del movimiento al orden.
La física estudia el movimiento, la biología estudia la organización. En apariencia pertenecen a mundos distintos. Sin embargo, toda organización necesita movimiento y todo movimiento que permanece estable durante millones de años parece responder a alguna forma de orden. Observamos un organismo. Las células no permanecen unidas únicamente porque exista una molécula de adhesión. Las proteínas que la mantienen próximas son indispensables, pero no constituyen por sí mismo el organismo. Una célula reconoce a otra, intercambia información, responde a señales químicas, activa o desactiva genes, modifica su comportamiento según las necesidades del conjunto. La cohesión biológica no depende de un solo mecanismo, es la consecuencia de una organización completa. Ese detalle resulta fundamental cuando un estudiante observa un tejido por primera vez bajo el microscopio. Suelen concentrarse en las células. El médico, en cambio, observa también las relaciones entre ellas. Comprende que la función del tejido no surge de las células aisladas, sino de la interacción organizada de millones de ellas. Tal vez en el universo ocurra algo semejante. Quizás llevamos siglos observando los cuerpos celestes sin preguntarnos suficientemente por la organización que hace posible su permanencia. La cohesión como propiedad del todo. Imaginemos por un instante que una célula del hígado pudiera formular preguntas. Quizás descubriera proteínas de adhesión, receptores, moléculas de comunicación, gradientes químicos. Podría describir cada uno de los fenómenos con enorme precisión, pero probablemente ignoraría que todos forman parte de una realidad superior llamada organismo. Su ciencia sería correcta, simplemente estaría incompleta. No porque hubiera cometido errores, sino porque su escala de observación le impediría contemplar el conjunto. Este ensayo propone una posibilidad semejante. No afirma que nuestra física sea incorrecta. Sugiere que quizás describa únicamente el nivel de organización accesible a nuestra observación. La gravedad sería entonces una propiedad real, medible y verificable. Pero al mismo tiempo podría representar la expresión visible de una organización cuya totalidad aún desconocemos. Una pregunta inspirada por la biología. Como he aprendido que ninguna estructura del cuerpo puede comprenderse completamente si se estudia de manera aislada. El corazón tiene sentido porque existe un sistema circulatorio. El pulmón porque existe un intercambio permanente con la sangre. El cerebro porque mantiene comunicación con todo órgano del cuerpo. La función aparece cuando existe integración. Entonces surgió una pregunta que dio origen a este ensayo. ¿Qué ocurriría si el universo también debiera comprenderse desde la integración y no únicamente desde la fuerza que actúa entre sus componentes? No se trata de reemplazar las ecuaciones de la gravedad. Se trata de preguntarnos si esas ecuaciones describen un fenómeno más profundo. Así como la temperatura describe el movimiento colectivo de millones de moléculas sin ser una molécula en sí misma, quizás la gravedad describa una propiedad colectiva de la organización universal. Esta idea pertenece al terreno de la filosofía. No constituye una teoría física demostrada, pero posee una virtud. Invita a formular una pregunta distinta. ¿Qué mantiene unido el universo? Toda organización necesita un principio de cohesión. En biología ese principio no reside en un único elemento.
Es el resultado de millones de procesos simultáneos: adhesión, comunicación, reconocimiento, intercambio de energía, regulación, memoria. Cada uno participa en la estabilidad del organismo. Si trasladamos esa reflexión al universo, aparece una posibilidad sugerente. Tal vez la gravedad sea únicamente el nombre que damos a la manifestación observable de una cohesión más profunda. No sabemos cuál sería su naturaleza. Quizás nunca lleguemos a conocerla. Pero la historia de la ciencia nos recuerda que muchas veces primero observamos los efectos y solo mucho después comprendemos sus causas. Durante siglos utilizamos el fuego sin conocer la química de la combustión. Observamos la electricidad mucho antes de comprender el electromagnetismo. Quizás la gravedad también pertenezca a esa categoría de fenómenos, no como una ilusión, sino como un efecto cuya raíz todavía desconocemos. El organismo como metáfora fisiológica. Llegamos a este punto, debemos evitar un error frecuente. Las metáforas no son demostraciones. Decir que el universo podría compararse con un organismo no significa afirmar que los pulmones, corazón o células en sentido literal. La analogía cumple otra función. Nos obliga a mirar el mismo fenómeno desde un ángulo diferente y en ocasiones cambiar la perspectiva modifica las preguntas que consideramos posibles. Quizá el verdadero aporte de esta hipótesis no consista en responder qué es la gravedad. Tal vez consista en recordar que aún podemos preguntarnos por qué existe. El principio organizador. Si el universo fuera una inmensa organización, la gravedad podría dejar de ser interpretada únicamente como una interacción entre masas. Podría representar la tendencia natural de toda organización a conservar la relación entre sus partes. En un organismo, esa tendencia permite la existencia de tejidos. En el cosmos permitiría la estabilidad de estrellas, sistemas planetarios y galaxias. No porque ambos fenómenos sean idénticos, sino porque responderían filosóficamente a una misma idea. Toda totalidad necesita mantener unidas sus partes. Tal vez la gravedad sea el lenguaje mediante el cual el universo expresa esa unidad, no como una prueba, no como una conclusión definitiva, sino como una posibilidad que merece ser pensada. Porque quizás la pregunta no sea únicamente ¿qué mantiene unidos los cuerpos celestes? Quizás la verdadera pregunta sea ¿qué significa en realidad que el universo permanezca unido? Responderla exige avanzar un paso más. Si todo organismo necesita un principio de organización, también necesita un principio de información. Todo cuerpo posee una memoria que le permite conservar su identidad. En los seres vivos llamamos a esa memoria ADN. ¿Existe un equivalente para el universo? Esa será la pregunta que nos conducirá al próximo capítulo. Capítulo 4. La memoria del universo. Nada puede conservar su identidad si no existe un principio capaz de transmitir información a través del tiempo. Hasta ese punto hemos recorrido un camino que parte de una observación sencilla. Los organismos no son simplemente conjuntos de materia, son sistemas organizados, y toda organización plantea una pregunta inevitable: ¿cómo logra mantenerse siendo ella misma? Un árbol cambia constantemente, produce sus hojas nuevas, pierde ramas, reemplaza células, intercambia materia con el ambiente y sin embargo continúa siendo el mismo árbol. Nuestro cuerpo también cambia sin cesar. Millones de células mueren cada día y otras tantas nacen para ocupar su lugar. Las proteínas se degradan, el agua se renueva, los minerales circulan, la sangre se reemplaza y sin embargo seguimos reconociéndonos con la misma persona, como la misma persona. La identidad de un organismo no depende de conservar siempre la misma materia.
depende de conservar la misma organización. Esta idea resulta extraordinaria porque nos obliga a distinguir dos conceptos que muchas veces confundimos. La materia cambia, la organización permanece. La biología conoce bien este principio. El ADN suele presentarse como el libro donde se encuentran escritas la información de la vida. Sin embargo, esa imagen es incompleta. Un libro no produce una biblioteca. Del mismo modo, el ADN no constituye por sí solo un organismo. Necesita un sistema capaz de interpretarlo. Cada célula posee prácticamente el mismo ADN. Sin embargo, una neurona y una célula muscular realizan funciones completamente diferentes. ¿Por qué? Porque la información no depende únicamente del código, depende también de cuándo se lee, cómo se interpreta, qué partes permanecen activas y cuáles permanecen en silencio. La vida no consiste únicamente en almacenar información, consiste en administrarla. Y aquí aparece una posibilidad filosófica. Si el universo constituye una organización de enorme complejidad, ¿también debería conservar algún tipo de identidad? No necesariamente mediante un ADN, pero sí mediante un principio que permita que las leyes permanezcan estables a lo largo del tiempo. Las constantes físicas representan un ejemplo extraordinario. La velocidad de la luz, la constante gravitacional, la carga del electrón, la masa de las partículas fundamentales. Desde los primeros instantes del universo observable, esos valores parecen mantenerse extraordinariamente constantes. La física los considera propiedades fundamentales de la naturaleza. Este ensayo propone contemplarlos desde otras perspectivas. ¿Y si esas constantes constituyeran filosóficamente parte de la memoria del universo? No afirmamos que sean un ADN, sería incorrecto. Lo que sugerimos es que desempeñen un papel semejante, permiten que la organización permanezca reconocible. Sin esa estabilidad, el universo sería completamente distinto en cada instante. No existirían estrellas estables, no existirían planetas, no existiría química y probablemente tampoco existiría la vida. Toda organización necesita reglas que permanezcan, toda identidad necesita memoria. Quizás la verdadera pregunta no sea dónde se encuentra esa memoria. Quizás debamos preguntarnos qué entendemos por memoria cuando hablamos del universo. En un organismo, la memoria no reside exclusivamente en los genes. También aparece en las conexiones neuronales, en el sistema inmunológico, en la regulación celular y en la capacidad del cuerpo para responder a experiencias anteriores. La memoria es mucho más que un archivo, es la continuidad de una identidad. Tal vez el universo posee una continuidad semejante, no porque recuerde como recuerda un ser humano, sino porque conserva un orden que atraviesa miles de millones de años. La materia cambia, las estrellas nacen y mueren, las galaxias evolucionan, sin embargo las leyes permanecen. Desde una perspectiva filosófica, esa permanencia constituye una forma de memoria. Y donde existe memoria, también aparece una nueva pregunta. ¿Quién o qué interpreta esa información? En un organismo el ADN no tiene sentido sin una célula que lo lea. ¿Podría ocurrir algo semejante en el universo? Responder esa pregunta exige introducir un concepto aún más complejo. La información necesita integración y toda integración plantea inevitablemente otra cuestión. ¿Puede existir una forma de conciencia asociada al conjunto del universo? Ese será el desafío del próximo capítulo. Capítulo 5. La conciencia del organismo. Quizás la pregunta no sea si el universo posee conciencia. Quizás primero debamos comprender
¿Qué entendemos por conciencia? La conciencia es uno de los mayores misterios que enfrenta el pensamiento humano. Sabemos que existe porque la experimentamos. Podemos describir algunos de sus efectos. Podemos estudiar la actividad cerebral que la acompaña. Podemos observar cómo cambia durante el sueño, la anestesia o ciertas enfermedades neurológicas. Sin embargo, ninguna disciplina ha logrado responder definitivamente qué es la conciencia. La física estudia la materia, la química estudia las transformaciones de esa materia, la biología estudia la vida, la neurociencia estudia el cerebro. Pero cuando preguntamos cómo surge la experiencia subjetiva de existir, entramos en un territorio donde la ciencia continúa investigando y donde la filosofía sigue teniendo un papel fundamental. Este ensayo no pretende resolver ese problema. Únicamente desea formular una pregunta inspirada por la analogía que venimos desarrollando. Si un organismo está formado por innumerables componentes que cooperan entre sí, ¿en qué momento aparece una identidad común? Más que la suma de las partes. Cuando observamos una célula aislada, no encontramos una persona. Cuando observamos una neurona, tampoco. Ni siquiera millones de neuronas observadas individualmente parecen contener aquello que llamamos yo. Y sin embargo, la experiencia consciente existe. Esto ha llevado a numerosos pensadores a considerar que algunas propiedades no pertenecen a las partes aisladas, sino a la organización que surge cuando esas partes interactúan. A esas propiedades se las suele llamar emergentes. La humanidad no existe en una molécula individual del agua. Aparece cuando millones de moléculas interactúan. La temperatura tampoco pertenece a una única partícula. Es una propiedad colectiva. Tal vez la conciencia también pertenezca a esa categoría. No sería una sustancia, no sería un objeto. Sería una propiedad que emerge cuando un sistema alcanza un determinado nivel del organismo. Esta idea no constituye una demostración. Es una de las posibilidades que hoy exploran diversas corrientes filosóficas y científicas. La integración. Existe un aspecto de la conciencia que suele pasar inadvertido. No consiste únicamente en recibir información, consiste en integrarla. Nuestros ojos perciben luz, nuestros oídos captan sonidos, la piel registra temperatura, los músculos informan la posición del cuerpo. Sin embargo, no experimentamos miles de datos separados. Vivimos una única experiencia. La conciencia íntegra convierte la diversidad en unidad. En biología, la integración constituye uno de los rasgos esenciales de un organismo. Millones de células trabajan simultáneamente. Cada una realiza tareas diferentes, pero el organismo responde como un todo. La unidad no elimina la diversidad, la organiza. Una pregunta filosófica. Llegados a este punto surge inevitablemente una pregunta que inspira este capítulo. Si el universo pudiera compararse filosóficamente con un organismo, ¿existe algún principio capaz de integrar toda su organización? No preguntamos si el universo piensa, no preguntamos si posee emociones, no imaginamos una mente gigantesca observando las galaxias. Esas imágenes pertenecen a la literatura o a determinadas tradiciones espirituales. Nuestra pregunta es mucho más prudente. ¿Puede existir una forma de unidad que trascienda a cada una de sus partes? ¿Y si esa unidad existiera, deberíamos llamarla conciencia? ¿O necesariamente una palabra completamente distinta?
Quizás nuestro error consista en utilizar conceptos humanos para describir una realidad cuya escala nos supera por completo. Una célula jamás comprendería la existencia consciente de la persona a la que pertenece, no porque esa experiencia no exista, sino porque pertenece a un nivel de organización inaccesible para ella. ¿Podría ocurrir algo semejante con nosotros? El observador existe características que distinguen a la conciencia. La capacidad de observar el ser humano no solamente existe, también puede preguntarse por su propia existencia. Puede contemplar el universo y formular preguntas acerca de él. Puede construir telescopios para mirar el cielo y microscopios para explorar el interior de una célula. Puede estudiar la materia mientras forma parte de esa misma materia. En cierto sentido, el universo ha producido seres capaces de contemplarlo. Esta observación no demuestra que el universo sea consciente, pero invita a una reflexión. Quizás la conciencia humana represente uno de los modelos mediante los cuales el universo llega a conocerse a sí mismo. No porque el universo piensa como nosotros, sino porque nosotros pertenecemos al universo. Cada pregunta que formulamos es una pregunta que surge desde su interior. Cada descubrimiento amplía el conocimiento de una pequeña parte del cosmos acerca del propio cosmos. La filosofía ha expresado esta idea de distintas maneras a lo largo de la historia. Este ensayo la incorpora como una posibilidad, no como una certeza. Dios y la unidad. Llegamos así al punto donde la reflexión filosófica toca inevitablemente la dimensión espiritual. Si el universo constituyera una unidad organizada, y si esa unidad pudiera poseer algún principio integrador que excede a cada una de sus partes, muchas tradiciones religiosas llamarían a esa totalidad Dios. No el Dios que habita fuera del universo, no un observador distante, sino la totalidad misma de la que todas las cosas participan. En ese contexto, la conciencia humana adquiriría un significado completamente distinto. No sería una conciencia separada, sería una manifestación local de una realidad mucho más amplia, como una célula nerviosa que participa sin comprenderlo completamente de la vida del organismo entero. Esta afirmación no pretende describir un hecho comprobado, constituye la consecuencia filosófica de la hipótesis desarrollada a lo largo de este ensayo. Y quizás esa consecuencia nos conduzca a la pregunta más profunda de todas. Si el universo constituye un organismo, ¿dónde comenzó? Todo organismo posee un origen. Todo organismo atraviesa un desarrollo. Todo organismo tiene una historia. ¿Podría el universo haber tenido también un nacimiento? Capítulo 6. Los otros tejidos del cosmos. Si un organismo está formado por órganos diferentes, ¿por qué esperaríamos que todo el universo produjera una única forma de vida? Hasta este punto hemos recorrido un camino que nos condujo desde la gravedad hasta la organización, desde la organización hasta la información y desde la información hasta la posibilidad filosófica de la unidad. Ahora surge una consecuencia inevitable de esta hipótesis. Si el universo pudiera compararse con un organismo, entonces no deberíamos esperar que todas sus regiones fueran iguales. En biología ocurre exactamente lo contrario. La diversidad no representa una excepción, representa la regla. El corazón no se parece al hígado. El hígado no se parece al cerebro. El cerebro no se parece al pulmón. Y sin embargo,
todos forman parte del mismo cuerpo. Cada uno posee una estructura diferente porque desempeña una función distinta. La diferencia no contradice la unidad, la hace posible. La búsqueda de vida. Cuando la humanidad comenzó a buscar vida fuera de la Tierra, lo hizo con una pregunta profundamente humana. ¿Existe otro planeta parecido al nuestro? Durante décadas buscamos agua líquida, temperaturas compatibles con la química terrestre y atmósferas semejantes a la nuestra. Era una estrategia razonable. Conocemos una sola forma de vida. Naturalmente buscamos aquello que se le parece. Pero quizás esa búsqueda revele más sobre nosotros que sobre el universo. Estamos intentando encontrar un segundo pulmón, sin preguntarnos ni siquiera estamos observando un hígado. La diversidad como principio. Todo organismo complejo necesita especialización. Si todas las células fueran idénticas, ningún organismo podría desarrollarse. La evolución biológica avanzó precisamente cuando aparecieron células capaces de asumir funciones diferentes. La diversidad permitió la complejidad. Ahora traslademos esa idea al universo. Las estrellas no son todas iguales, las galaxias tampoco. Existen regiones donde nacen nuevas estrellas, otras donde predominan estrellas antiguas. Hay galaxias espirales, elípticas e irregulares. Existen agujeros negros, supermasivos, nebulosas, cúmulos abiertos y cúmulos globulares. La física explica muchas de esas diferencias como consecuencias de procesos naturales. Este ensayo acepta plenamente esas explicaciones, pero añade una pregunta filosófica. ¿Y si esa diversidad también pudiera interpretarse como una forma de especialización? No afirmamos que una galaxia cumpla una función, en sentido biológico. No disponemos de evidencia para sostenerlo. Lo que proponemos es contemplar la posibilidad de que la diversidad observada no sea un simple accidente, sino una característica propia de toda organización compleja. Los otros tejidos. Imaginemos por un instante una célula del tejido óseo. Jamás ha visto una neurona, nunca ha observado un alveolo pulmonar, desconoce la retina, ignora el funcionamiento del riñón. Si pudiera razonar, quizás concluiría que toda forma de vida debe parecerse a ella. Sin embargo, estaría profundamente equivocada. Su error no provendría de la ignorancia, provendría de la escala desde la cual observa el organismo. Quizás la humanidad enfrente una limitación semejante. Buscamos vida parecida a nosotros porque somos la única vida que conocemos. Pero si el universo constituyera un organismo inmensamente más complejo, ¿por qué esperaríamos que todos sus tejidos produjeran exactamente la misma clase de existencia? Tal vez la vida adopte formas que hoy ni siquiera podemos imaginar. Quizás algunas dependan de una química distinta. Quizás otras se desarrollen en condiciones extremas. Quizás existan modos de organización que nuestra biología todavía no posee herramientas para reconocer. No sería una prueba de nuestra incapacidad, sería una consecuencia natural de nuestra perspectiva limitada. Más allá del carbono, la ciencia contemporánea investiga seriamente la posibilidad de bioquímicas diferentes a la terrestre, aunque hasta el momento no existe evidencias confirmadas de que la vida basada en otra química. Este ensayo no pretende anticipar descubrimientos futuros, simplemente señala una posibilidad filosófica. Si la naturaleza produce diversidad dentro de un solo planeta, resulta razonable mantener abierta la pregunta sobre la diversidad posible en el universo. Quizá el carbono no constituye la única vía de esa organización.
Quizás la vida sea un principio más amplio que las moléculas mediante las cuales hoy conocemos. No lo sabemos, y precisamente por eso la pregunta conserva todo su valor. La función de lo desconocido. Existe otro aspecto que merece nuestra atención. En un organismo, muchas células desconocen el propósito global de su trabajo. Una célula del sistema inmunológico responde a una infección sin comprender la totalidad del cuerpo. Una célula del hígado transforma sustancias sin conocer el pensamiento de la persona a la que pertenece. Cumple su función, nada más. Desde nuestra perspectiva humana ocurre algo semejante. Comprendemos una pequeña porción del universo, ignoramos la mayor parte de su historia, desconocemos la naturaleza de la materia oscura y de la energía oscura. No sabemos si existen otras formas de vidas, no conocemos el destino final del cosmos. Quizás esa ignorancia no constituya un fracaso, quizás simplemente refleje la posición que ocupamos dentro de una realidad mucho mayor. La humildad del conocimiento. Toda gran revolución científica comenzó aceptando una limitación. No sabemos. Esa frase, lejos de representar una derrota, constituye el punto de partida de toda investigación. Este ensayo desea conservar esa misma actitud. No pretende llenar los vacíos con respuestas imaginarias. Pretende recordar que los vacíos también forman parte del conocimiento, porque sólo quien reconoce los límites de su comprensión puede continuar explorando. Si el universo es filosóficamente un organismo, todavía conocemos apenas una pequeña región de ese inmenso cuerpo. Nuestra galaxia podría ser un barrio de una ciudad cuya extensión aún ignoramos. Nuestro sistema solar, una mínima estructura dentro de una arquitectura casi inconcebible. Y la Tierra, el lugar donde una parte de ese universo comenzó a preguntarse por sí misma. Una consecuencia inesperada. Llegamos a este punto, aparece una idea que transforma profundamente nuestra manera de mirar la vida. Tal vez la pregunta correcta nunca haya sido ¿estamos solos en el universo? Quizás la pregunta sea ¿cuántas formas distintas puede adoptar la vida dentro de un mismo organismo universal? La diferencia parece pequeña, pero cambia completamente la perspectiva. Ya no buscamos copias de nosotros mismos, buscamos comprender la riqueza de la totalidad cuya diversidad quizás sea tan inmensa como la de un cuerpo vivo. Y si reflexionamos, nos conduce naturalmente al próximo capítulo. Porque si el universo constituye una organización de extraordinaria complejidad, todavía queda una pregunta por responder. ¿Qué lugar ocupamos nosotros dentro de ella? Tal vez el ser humano no sea el centro del universo, pero quizás tampoco sea un simple espectador. Tal vez seamos una pequeña parte de la realidad que apenas comienza a descubrirse a sí misma. Capítulo 7. El ser humano como célula consciente. Quizás la grandeza del ser humano no consista en ocupar un lugar privilegiado en el universo, sino en ser una de las formas mediante las cuales el universo comienza a preguntarse por sí mismo. A lo largo de este ensayo hemos recorrido un camino que comenzó con una pregunta sobre la gravedad y nos condujo paso a paso hacia una hipótesis filosófica más amplia, la posibilidad de contemplar el universo como un organismo. Si aceptamos esa analogía, aunque solo sea como un ejercicio del pensamiento, inevitablemente surge una nueva pregunta. ¿Qué lugar ocupa el ser humano dentro de esa totalidad? Durante siglos nuestra especie se consideró el centro de la creación. Más tarde comprendimos que la Tierra no era el centro del sistema solar. Después descubrimos que el Sol
era apenas una estrella entre cientos de miles de millones en nuestra galaxia. Más tarde supimos que la Vía Láctea es una entre miles de millones de galaxias del universo observable. Cada descubrimiento redujo nuestra importancia espacial, pero curiosamente aumentó nuestra responsabilidad intelectual, porque cuanto más comprendíamos el universo, más evidente se volvía que éramos una de las pocas formas de vida conocidas capaces de preguntarse por él. La paradoja de la pequeñez. Desde el punto de vista físico somos insignificantes. Nuestro planeta representa una diminuta fracción del cosmos. Nuestra vida dura apenas un instante comparada con la edad del universo. Nuestro cuerpo está formado por átomos que nacieron de estrellas desaparecidas hace miles de millones de años. Y sin embargo, esa pequeñez contiene una paradoja extraordinaria. Somos pequeños en tamaño, pero inmensos en significado. No porque seamos superiores a otras formas de vida, sino porque podemos comprender, podemos observar, podemos imaginar, podemos formular preguntas que trascienden nuestra propia existencia. Quizás esa capacidad constituya nuestra verdadera singularidad. La célula que comenzó a mirar el organismo. Imaginemos nuevamente una célula. Realiza su función todos los días, intercambia sustancias, produce energía, responde a señales químicas, pero un día ocurre algo inesperado. Comienza a preguntarse quién soy, por qué existo, a qué pertenezco, qué hay más allá del tejido donde vivo. Naturalmente, ninguna célula biológica formula estas preguntas, pero la analogía resulta poderosa. Porque eso es exactamente lo que hace el ser humano. Somos materia, pero una materia que pregunta por la materia. Somos parte del universo, pero una parte capaz de reflexionar sobre el universo. En ese sentido, la conciencia humana representa un fenómeno extraordinario, no porque rompa las leyes de la naturaleza, sino porque constituye una expresión de ella. La ciencia como acto de autoconocimiento. Cada vez que un astrónomo observa una galaxia distante, ocurre algo profundamente simbólico. Una parte del universo contempla otra parte del universo. Cada vez que un biólogo estudia una célula, el universo investiga uno de sus propios procesos. Cada vez que el filósofo reflexiona sobre el sentido de la existencia, la realidad intenta comprender su propia condición. No afirmamos que el universo posea intenciones. Eso excedería lo que podemos sostener. Lo que señalamos es un hecho evidente. Nosotros pertenecemos al universo. Por lo tanto, toda pregunta que formulemos surge de su interior. La ciencia deja entonces de ser únicamente una acumulación de conocimientos. Puede contemplarse también como un proceso de autodescubrimiento. El universo, a través de seres conscientes, comienza lentamente a reconocerse. Libertad y responsabilidad. Existe, sin embargo, una diferencia importante entre una célula y un ser humano. Las células cumplen funciones determinadas por su biología. Nosotros poseemos una capacidad mucho mayor para elegir. Podemos construir, podemos destruir, podemos cooperar, podemos competir, podemos cuidar el ambiente que habitamos o deteriorarlo. Nuestra libertad constituye uno de los rasgos más extraordinarios de la conciencia, pero también representa una enorme responsabilidad. Si realmente formamos parte de una totalidad mayor, cada una de nuestras acciones afecta al conjunto. Un organismo sano depende de la cooperación de sus células. Cuando algunas dejan de colaborar,
con el equilibrio del cuerpo aparecen enfermedades. Esta observación no pretende juzgar moralmente a la humanidad, simplemente recuerda un principio biológico. Toda organización necesita armonía entre sus partes para conservar su estabilidad. La enfermedad como metáfora. En medicina conocemos bien este fenómeno. Una célula tumoral no deja de ser una célula del organismo. Comparte el mismo origen, posee prácticamente la misma información genética. Sin embargo, ha perdido la capacidad de reconocer los límites que permiten la convivencia con el resto del cuerpo. Comienza a multiplicarse únicamente en beneficio propio. Olvida la totalidad. El resultado no perjudica solamente al organismo, finalmente también destruye a la propia célula. Esta imagen no debe utilizarse para etiquetar personas o sociedades, pero sí ofrece una enseñanza filosófica. Cuando una parte olvida que pertenece al todo, la armonía comienza a romperse. Quizás ese principio también puede inspirar nuestra relación con la naturaleza. No somos dueños del planeta, formamos parte de él. Y el planeta, si seguimos la hipótesis desarrollada en este ensayo, forma parte de una realidad aún mayor. El despertar. Tal vez el verdadero despertar espiritual no consiste en escapar del mundo, quizás consista en comprender nuestra pertenencia. Durante siglos muchas tradiciones buscaron a Dios elevando la mirada hacia el cielo. Este ensayo propone contemplar otra posibilidad. Tal vez Dios nunca estuvo únicamente sobre nosotros. Tal vez se manifiesta también en aquello de lo que formamos parte. Si el universo constituye una unidad organizada, cada ser vivo representa una expresión singular de esa totalidad, no porque sea el centro de la creación, sino porque participa de ella. Una nueva manera de entender la dignidad. Esta perspectiva transforma profundamente la idea de dignidad. No somos valiosos porque dominemos la naturaleza, no porque poseamos inteligencia, no porque ocupemos un lugar privilegiado. Nuestra dignidad surge del simple hecho de participar en una realidad mayor que nosotros mismos. Así como ninguna célula necesita demostrar su importancia para pertenecer al organismo, cada ser humano posee un valor inherente por formar parte de la totalidad. Esa idea cambia también nuestra relación con los demás. Si todos participamos del mismo organismo universal, la separación absoluta pierde sentido. Las diferencias continúan existiendo, pero dejan de justificar la indiferencia. El espejo del universo. Quizás nunca lleguemos a contemplar el organismo completo. Nuestra perspectiva probablemente seguirá siendo limitada. Sin embargo, existe algo extraordinario. Cada vez que miramos al cielo, el universo se observa a sí mismo desde un pequeño rincón de su inmensidad. Cada vez que buscamos comprender la vida, la realidad explora una parte de su propia historia. Cada vez que nos preguntamos por Dios, quizás sea el propio organismo universal intentando comprender el significado de su existencia a través de una de sus infinitas expresiones. No sabemos si esa hipótesis es verdadera, pero posee una consecuencia profundamente humana. Nos invita a vivir con humildad, con curiosidad y con respeto hacia todo aquello que comparte con nosotros el misterio de existir. En el próximo y último capítulo de esta reflexión llegaremos a la consecuencia final de todo camino recorrido. Si nunca estuvimos separados del organismo universal, entonces quizás la pregunta más antigua de la humanidad necesite ser formulada de manera completamente nueva. No preguntaremos dónde está Dios, preguntaremos si alguna vez fue posible estar fuera de él.
Capítulo 8. Nunca estuvimos fuera de Dios. La mayor revolución espiritual quizás no consista en descubrir dónde está Dios, sino en comprender que nunca existió un lugar donde Él no estuviera. Toda gran reflexión filosófica conduce inevitablemente a una pregunta final. Después de recorrer un largo camino, las ideas comienzan a unirse como las piezas de un mismo mosaico. La gravedad, la organización, la información, el espacio-tiempo, la conciencia y el lugar del ser humano dejan de ser conceptos aislados, empiezan a formar una imagen más amplia. Este ensayo no ha intentado demostrar una nueva ley de la física, tampoco ha pretendido sustituir la biología ni interpretar las teorías cosmológicas aceptadas por la ciencia. Ha propuesto simplemente una pregunta: ¿y si el universo pudiera contemplarse como un organismo? Si esa pregunta posee algún valor, entonces también posee una consecuencia inevitable. La idea tradicional de un Dios completamente separado de la creación comienza a transformarse. El Dios lejano. Durante milenios, muchas culturas imaginaron a Dios como un soberano situado más allá del universo, un creador que constituyó el cosmos del mismo modo que un artesano fabrica una herramienta. La creación aparecía entonces como una obra terminada. Dios y el universo eran dos realidades distintas, una trascendente y la otra creada. Esa imagen permitió comprender numerosos aspectos de la experiencia religiosa, pero también dejó abierta una pregunta. Si Dios creó todo, ¿dónde termina Dios y dónde comienza el universo? ¿Existe realmente una frontera? Una posibilidad diferente. La hipótesis desarrollada en estas páginas propone contemplar otra perspectiva. No afirmamos que sea verdadera, invitamos únicamente a pensarla. ¿Y si el universo no fuera un objeto construido por Dios? ¿Y si constituyera la manifestación de su propia existencia? La diferencia parece pequeña, pero cambia completamente nuestra manera de entender la realidad. Una célula jamás vive fuera del organismo. Su existencia depende completamente de él. Respira gracias a él. Recibe nutrientes gracias a él. Intercambia información gracias a él. Incluso aquello que considera su vida individual solo resulta posible porque pertenece a una totalidad mayor. Tal vez nosotros nos encontremos en una situación semejante. Quizás nunca hemos existido fuera de Dios, no porque habitemos un lugar llamado Dios, sino porque participamos de una realidad cuya totalidad nos trasciende. La ilusión de la separación. Gran parte de la historia humana puede entenderse como una búsqueda. Buscamos sentido, verdad, belleza, justicia, amor y también buscamos a Dios. Con frecuencia imaginamos ese camino como un desplazamiento, como si existiera una distancia entre nosotros y aquello que buscamos. Pero toda la analogía desarrollada en este ensayo conduce hacia otra intuición. ¿Y si la separación fuera solo aparente? Cuando una célula desconoce el organismo al que pertenece, el organismo no deja de existir, simplemente permanece fuera del horizonte de comprensión de esa célula. Del mismo modo, quizás nuestra dificultad para comprender a Dios no provenga de su ausencia, quizás provenga de nuestra limitada perspectiva. No vemos la totalidad, vemos únicamente el fragmento que habitamos. Ciencia y espiritualidad. Durante mucho tiempo se presentó a la ciencia y a la espiritualidad como caminos enfrentados. Una parecía explicar el mundo mediante leyes, la otra busca significado. Sin embargo, ambas nacieron del mismo impulso, la necesidad de comprender
La ciencia preguntó cómo, la filosofía preguntó por qué, la espiritualidad pregunta qué lugar ocupamos dentro de esa realidad. Tal vez esas tres preguntas no sean enemigas. Quizás representen diferentes maneras de contemplar un mismo misterio. Este ensayo intenta situarse precisamente en ese punto de encuentro. No reemplaza la física con la metafísica, no transforma la biología en religión, propone un diálogo, porque quizás comprender la organización del universo también pueda enriquecer nuestra manera de comprender el significado de la existencia. La dignidad de pertenecer. Si realmente participamos de una totalidad mayor, entonces el valor de la vida adquiere una dimensión diferente. Cada ser vivo deja de ser un accidente aislado. Cada existencia presenta una expresión irrepetible de una organización inmensamente más amplia. La dignidad ya no depende del poder, de la inteligencia ni del éxito. Depende de la pertenencia. Ninguna célula necesita demostrar que merece formar parte del organismo. Solo su sola existencia participa de la vida del conjunto. Quizás ocurra lo mismo con nosotros. Una nueva mirada sobre la muerte. Toda reflexión acerca de la vida termina encontrándose con la muerte. También aquí la analogía ofrece una perspectiva distinta. Las células de un organismo nacen, cumplen una función y finalmente desaparecen. Sin embargo, el organismo continúa viviendo. La desaparición de una célula no implica necesariamente la desaparición de la totalidad. Este ensayo no pretende responder qué ocurre con la conciencia después de la muerte. La ciencia aún no posee una respuesta definitiva, la filosofía tampoco, pero sí permite formular una reflexión. Tal vez la muerte represente una transformación de nuestra participación en una realidad mayor, del mismo modo que la renovación celular forma parte de la continuidad de un organismo vivo. No es una demostración, es una posibilidad abierta al pensamiento. La pregunta final. Llegamos así al final del recorrido. Comenzamos preguntándonos por la gravedad, terminamos preguntándonos por nuestra relación con Dios. Entre ambas preguntas apareció una idea que atravesó cada capítulo, la organización. Quizás el universo no sea solamente una inmensa colección de objetos, quizás constituye una totalidad, y quizás la totalidad sea más importante que cualquiera de sus partes. Si llamamos Dios a esa totalidad, entonces la antigua pregunta cambia para siempre. Ya no nos preguntamos dónde está Dios, preguntamos cómo participamos de Él. Y esa diferencia transforma completamente la búsqueda, porque deja de ser una exploración hacia un lugar distante, se convierte en un descubrimiento interior y al mismo tiempo cósmico. Una invitación al lector. No sé si esta hipótesis es verdadera. Nadie puede afirmarlo. Tampoco era ese el propósito de este ensayo. Mi intención fue otra, invitarte a contemplar el universo con una pregunta diferente. Las grandes transformaciones del pensamiento no siempre nacieron de nuevas respuestas. Con frecuencia comenzaron cuando alguien se atrevió a formular una pregunta que nadie había imaginado. Quizás esta sea una de ellas. Quizás no. Será el tiempo, la reflexión y el diálogo entre la ciencia, la filosofía y la experiencia humana quienes otorgan a estas páginas su verdadero valor. Mientras tanto, basta con conservar vivo el asombro, porque el asombro ha sido, desde el comienzo de la historia, el primer lenguaje de la filosofía, y quizás también sea el primer lenguaje con el que el universo intenta hablar consigo mismo. Epílogo. Si al cerrar este libro continúas pensando exactamente igual que al abrirlo, estas páginas habrían sido solo palabras. Pero si la próxima vez que contemples una noche estrellada surge en su interior una pregunta nueva,
entonces el propósito de este ensayo habrá comenzado a cumplirse. Tal vez mi hipótesis sea incorrecta. Tal vez el universo no sea un organismo. Tal vez la gravedad nunca oculte un principio organizador más profundo. La ciencia seguirá buscando respuestas y ese camino es indispensable. Pero la filosofía tiene otra misión. Recordemos que aún existen preguntas capaces de ensanchar nuestra mirada. Si algún día descubrimos que el universo es mucho más complejo de lo que hoy imaginamos, este ensayo habrá sido únicamente un pequeño paso en esa dirección. Y si nunca llegamos a demostrarlo, al menos habremos aprendido algo igualmente valioso, que la búsqueda de la verdad comienza cuando dejamos de tener miedo a formular preguntas. Quizás nunca estuvimos fuera de Dios. Quizás nunca fuimos observadores separados del universo. Quizás siempre fuimos una parte de una realidad infinitamente mayor, intentando comprender desde el único lugar posible, desde su propio interior. Gracias por recorrer conmigo este viaje, que el conocimiento siga despertando tu curiosidad y que el asombro nunca abandone tu mirada. Hemos llegado al final de este viaje. Si has permanecido conmigo hasta aquí, quiero darte las gracias, no solo por escuchar estas palabras, sino por permitirme pensar desde un lugar diferente. A lo largo de este ensayo, no intentamos demostrar una ley de la física ni reemplazar el conocimiento que la humanidad ha construido con siglos de investigación. Tampoco buscamos convencerte de una verdad absoluta. Solo nos atrevimos a hacer lo que siempre ha impulsado el avance del pensamiento, formular una pregunta. ¿Y si el universo fuera mucho más que un escenario donde ocurre la vida? ¿Y si la vida fuera una expresión natural de un organismo infinitamente mayor? ¿Y si nosotros no fuéramos observadores separados del cosmos, sino una parte consciente de él? Quizás nunca podamos responder definitivamente estas preguntas, y tal vez ese no sea el objetivo, porque las preguntas verdaderamente importantes no siempre existen para ser respondidas. A veces existen para transformar la manera en que miramos el mundo. La próxima vez que contemples un cielo estrellado, recuerda que los átomos de tu cuerpo nacieron de antiguas estrellas. La ciencia nos ha enseñado esa maravillosa realidad, pero la filosofía puede invitarte a dar un paso más, a preguntarte si además de estar hechos de universo, también participamos de una historia mucho más grande que nosotros mismos. Tal vez el universo no sea un lugar frío y distante, tal vez sea el lugar del que nunca estuvimos separados. Y quizás Dios no sea una presencia lejana que algún día debamos encontrar, sino la totalidad de la que siempre hemos formado parte, aún sin comprenderla completamente. No te pido que aceptes esta hipótesis, te invito a conservarla como una posibilidad, porque la historia del conocimiento nos enseña que las grandes transformaciones comenzaron cuando alguien se animó a imaginar lo que todavía no podía demostrar. Gracias por haber compartido conmigo este tiempo. Gracias por detenerte a pensar. Gracias por mantener vivo el asombro. Mi nombre es Erika Antonelli y ha sido un verdadero honor acompañarte en estas páginas convertidas en voz. Hasta nuestro próximo encuentro. Y recuerda siempre, la grandeza del universo no reside solamente en su inmensidad, también habita en la capacidad de una pequeña conciencia de preguntarse por el todo de que forma parte. Que la curiosidad guíe tu mente
que la humildad acompañe tus certezas y que el asombro nunca abandone tu corazón. Hasta pronto querido amigo, querida amiga. Soy Erika Antonelli.